Vamos a ver qué son los lenguajes. En principio, podríamos decir que los lenguajes se pueden clasificar en lenguajes naturales y lenguajes formales. Los lenguajes naturales son los que usamos cotidianamente para comunicarnos, ¿sí? Los idiomas. Los lenguajes formales son lenguajes creados por el hombre para especificar diversas situaciones. Por ejemplo, los lenguajes de programación. Antes de definir qué es un lenguaje formal, vamos a definir otros conjuntos. Primero definamos qué es un alfabeto o un vocabulario. Un alfabeto o un vocabulario es un conjunto no vacío y finito, es decir, debe tener elementos, y esos elementos se deben poder contar, de símbolos llamados letras o caracteres. Suele indicarse con la letra B corta mayúscula. Recuerden que los conjuntos siempre van con letras mayúsculas. Y, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub n en general son elementos de ese vocabulario. Vocabularios conocidos o alfabetos conocidos hay un montón. Por ejemplo, en nuestro abecedario. Pero, específicamente, en lo que tenga que ver con la programación, usamos el alfabeto binario, el que tiene solamente dos elementos, que son el 0 y el 1. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos de alfabeto, entonces, o de vocabulario, el alfabeto binario y nuestro abecedario, que por una cuestión de espacio lo indiqué acá con puntos suspensivos, pero es el vocabulario que utilizamos para formar las palabras que nos sirven para comunicarnos cotidianamente. ¿A qué es una palabra? Bueno, justo nombré la palabra palabra. La palabra palabra. Justo nombré palabra. O cadena. ¿Qué es una palabra o una cadena? Es una secuencia finita de elementos de nuestro vocabulario. Cualquier secuencia finita de elementos de nuestro vocabulario me forma una palabra. Ejemplos. A ver, si trabajamos con el vocabulario binario, nuestras palabras van a tener solamente ceros y uno. Generalmente las palabras las utilizamos o las denotamos o la nombramos con una letra minúscula W. Y por ejemplo, la palabra W1 en el vocabulario binario está formado por el 1001. O W2, por ejemplo, 00110. Y así podríamos armar infinitas palabras que tengan solamente 0 y 1. Por otro lado, si tenemos que nuestro vocabulario es el alfabeto utilizado usualmente llamado como abecedario, ¿sí? Cualquier secuencia que podamos armar con letras de nuestro abecedario nos va a dar una palabra, tenga o no sentido. Por ejemplo, la palabra casa, la palabra animal, son palabras que están formadas con caracteres de nuestro vocabulario. Y como dije recién, tengan o no sentido, porque yo tranquilamente podría armar una palabra, palabra con elementos de este vocabulario. Por ejemplo, vamos a llamarla W3, que podría ser la palabra, por ejemplo, ASAC. ¿Sí? ASAC es una palabra que está formada con elementos de este vocabulario. La verdad que desconozco si tiene algún sentido o no. Existe una palabra o un carácter que lo vamos a llamar palabra nula o palabra vacía, que es justamente una palabra que carece de caracteres. Es una palabra que no tiene caracteres y se simboliza con la letra griega lambda, pero también algunos utilizan la épsilon. ¿Sí? La letra griega lambda o la letra épsilon. Nosotros utilizaremos generalmente en nuestra cátedra la letra Y lambda para denotar a la palabra nula o palabra vacía. Al conjunto de todas las palabras que se pueden formar con los elementos de un vocabulario lo vamos a llamar B estrella. B estrella entonces es un conjunto que contiene a todas las palabras posibles que podemos armar con los elementos de B. ¿Sí? Lo podríamos escribir de esta forma, B estrella. Después vamos a explicar un poquito esta forma. Ahora la voy a nombrar, la voy a dejar escrita ahí, pero después vamos a explicar qué significa este operador unión, que ya lo tienen, que tiene un contador que arranca en 0 y va hasta el infinito, de B a la N. Dicho de otra forma, sería la unión de todas las potencias de mi vocabulario. Esa sería una forma de describir B estrella. Dentro de un rato vamos a especificar un poquito más esto.
Dicho de otra forma, B estrella lo podríamos definir como un conjunto que contiene a todas las palabras posibles que podemos armar con los elementos de B. Como tiene todas las palabras posibles, B estrella es un conjunto infinito. Y tengan en cuenta que B era conjunto finito, o sea que B estrella es infinito, mientras que B es finito. La palabra nula siempre es una palabra de B estrella, independientemente de cuál sea el alfabeto en el que esté trabajando. O sea, siempre dentro de B estrella va a estar la palabra nula como elemento. Ejemplo, si yo tengo el alfabeto binario, ¿sí?, y quiero encontrar B estrella, obviamente que no lo voy a poder escribir nombrando cada una de las palabras, o sea, por extensión, porque dijimos que era infinito. Un ejemplo de B estrella podría ser ese: lambda, una palabra que tenga solamente el 0, una que tenga solamente el 1, una que tenga 2 elementos, una que tenga 3 elementos, 4 elementos. Siempre esos elementos tienen que ser 0 y 1. Esto sería una forma de escribir B estrella. Después vamos a ver a qué se llama B+, ¿sí? B+, tiene la misma idea de B estrella. Lo que pasa que las potencias que vamos a unir, las potencias de los lenguajes, en lugar de arrancar de B a la 0, arranca de B a la 1. Entonces tengo B a la 1, unión B cuadrado, unión B cubo, unión B a la n en general, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de esto cuando veamos qué es una potencia. La longitud de una palabra o la longitud de una cadena es la cantidad de elementos que tiene esa palabra, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo una palabra W que tiene 00110001, entonces tiene 7 elementos esa palabra. Por lo tanto, la longitud de W es 7. Se lo puede escribir de esta forma o se lo puede indicar entre barras de módulo, ¿sí? La longitud de W es igual a 7. Ojo, que esto no está hablando de cardinalidad, porque si acá hubiera una letra mayúscula, estaría hablando de la cantidad de elementos que tiene un conjunto. No estoy diciendo esto, ¿sí? Estoy diciendo la cantidad de caracteres que tiene una palabra. Por eso, ojo cómo usan esta notación. Es válida esta y también es válida esta. Si se van a confundir, prefiero que escriban la longitud de la palabra es 7. La longitud de la palabra nula, como habíamos dicho hace un rato, era una palabra que no tenía caracteres. Por lo tanto, la longitud de la palabra nula es 0. Veamos algunas operaciones que vamos a poder realizar entre palabras. La primera operación que vamos a ver se llama concatenación o multiplicación de palabras. Yo tengo que tener dos palabras. ¿De dónde? Y del conjunto que tiene todas las palabras, o sea, B estrella. Tengo dos palabras que pertenecen a B estrella. Y las quiero concatenar, o sea, quiero hacer W1 concatenado con W2. Simbólicamente es W1 puntito W2, por, como en la multiplicación. ¿Qué vamos a realizar o qué tenemos que hacer para realizar justamente esta concatenación? Bueno, es escribir una palabra seguida de la otra, teniendo en cuenta el orden. Si dice W1 concatenado con W2, voy a poner los caracteres de W1 seguido los de W2. Ejemplo, si yo tengo mi vocabulario binario y dos palabras que se pueden formar con ese vocabulario, y quiero hacer W1 por W2, tengo que escribir los 4 elementos de W1, 0, 1, 1, 0, y seguido los 4 elementos de W2. ¿Sí? Observen que están los 4 de W1 y los 4 de W2. O sea que me forma una palabra que va a tener ahora 8 caracteres. Y si tuviera que concatenar dos palabras con otro vocabulario, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra azo, ¿sí? Y tengo la palabra animal y las quiero concatenar, ¿sí? Quiero hacer W2 por W1, lo que tengo es la palabra animalazo. Y claramente podemos ver con estos ejemplos que no es lo mismo hacer W1 por W2, ¿sí? Porque si yo hiciera W1 por W2, acá tendría azo animal. Y azo animal no es lo mismo que animalazo, no es la misma palabra. Lo mismo que si vengo acá al vocabulario binario y hago W2 por W1, me va a dar una palabra distinta, ¿sí? Por lo tanto,
lo que podemos concluir es que la concatenación o la multiplicación de palabras no cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver algunas observaciones. Por ahí hay algunas que quizás ustedes no lo vieron, pero bueno, lo voy a ir nombrando. La concatenación es una operación cerrada en B estrella. ¿Qué significa esto? Que dos palabras de B estrella concatenadas entre sí me van a dar otra palabra de B estrella. Eso significa que es cerrada. La longitud de la concatenación de dos palabras es igual a la suma de las longitudes de cada palabra. Es una propiedad, se podría demostrar. La concatenación no es conmutativa, lo acabamos de decir. La concatenación es asociativa, ¿sí? Si yo tengo tres palabras y las quiero concatenar, da lo mismo que concatene las dos primeras y después con la tercera, o que la segunda y la tercera y después con la primera. Ojo con el orden, ¿sí? Pero cumple la propiedad asociativa. Y lambda, la palabra nula, es elemento neutro de la concatenación. ¿Qué significa que sea elemento neutro de la concatenación? Significa que cualquier palabra multiplicada o concatenada con lambda me va a dar esa palabra. Eso significa que lambda es elemento neutro. O sea, si yo tengo una palabra cualquiera, W, y la multiplico por lambda, no importa si lambda esté a izquierda o está a derecha, eso siempre me va a dar la palabra W. Eso significa elemento neutro. Un ejemplo conocido, en algo que ustedes ya vieron desde el secundario. El 1, por ejemplo, es el elemento neutro de la multiplicación de números reales. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 da ese otro número. Otra operación posible es la potenciación. Si yo puedo multiplicar una palabra por sí mismo, la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Bueno, eso se llama potencia. ¿Qué es la potenciación? Entonces es la concatenación de una palabra tantas veces como indique un exponente, ¿sí? Teniendo en cuenta que W a la 0 me va a dar la palabra nula. Cualquier palabra elevada a exponente 0 me va a dar la palabra nula. ¿Eso por qué? Eso tiene que ver con algo más complejo de explicar, pero se puede demostrar, ustedes lo pueden llegar a ver o lo pueden llegar a leer por ahí en algún lado, que cualquier elemento, ¿sí? Yo digo palabra acá, pero cualquier elemento elevado a un exponente 0 me da el neutro en la operación en donde yo estoy trabajando, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con números reales y digo 4 a la 0 me da 1, ¿por qué me da 1? Y porque 1 es el neutro en la multiplicación. Acá, W a la 0 me da lambda, ¿por qué? Porque lambda justamente es el elemento neutro en la concatenación de palabras. Bueno, ejemplo, si yo tengo que hacer W al cuadrado, es escribir dos veces W, ¿no? Lo escribo una vez, lo escribo otra vez. Si lo quiero hacer al cubo, lo escribiré 3 veces, y así sucesivamente. Observación, propiedad. La longitud de W a la n es igual a n por la longitud de W, es una propiedad que también se puede demostrar. Y una otra observación, ¿sí? Y ojo con esto, porque esto solamente se da cuando estoy trabajando con vocabularios, se da lo siguiente. B estrella, lo habíamos nombrado hace un ratito, menos el conjunto que tiene a lambda da como resultado B+, ¿sí? Pero esta igualdad que estoy explicando acá solamente sirve para vocabularios. Otra operación posible es la inversión o transposición o reflexión de una palabra, ¿sí? ¿Qué significa transponer una palabra, invertir una palabra o reflejar una palabra? Bueno, el nombre que es más intuitivo acá es la reflexión. Es leer la palabra de atrás para adelante, ¿sí? W es una palabra que está formada por estos caracteres. Supongamos W1, W2, W3, WR. W a la R, su inversa, o su reflexión, o su transposición, es leerla y escribirla de atrás para adelante. Ejemplos. Si yo tengo la palabra W a la R, ¿qué va a ser? Y bueno, W es 1001, W a la R va a ser 11001. Otro ejemplo.
Si yo tengo la palabra animal, la inversa va a ser lámina. Si yo tengo la palabra odio, su inversa va a ser oído. Si yo tengo la palabra reconocer, por ejemplo, en un determinado vocabulario, ¿no? Yo estoy nombrando palabras acá, pero faltan los vocabularios. Su inversa, ¿qué se va a ser? Reconocer. En este caso, la inversa coincide con la palabra original. Si yo tengo la palabra radar, la inversa también coincide con la palabra original, radar. En ese caso se lo llama palíndrome. Un palíndrome es aquella palabra que es igual a su inversa. Una observación. La inversa de la inversa me da la palabra original. La inversa de la concatenación es la concatenación conmutada de las inversas.